Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Estamos más que contentos por una oportunidad, pues más que el Señor nos permite, pues de estar delante de su presencia, aleluya, para poder adorarle, glorificarle, poder hablar de las grandezas, de las maravillas, aleluya, de lo que Dios pues ha hecho y seguirá haciendo sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Pues reciban saludos tanto sea como hasta la distancia y pues aleluya. Seguimos con otro enlace, aleluya, pues tenemos lo que es pues el llamado de Gedeón como título, aleluya, y pues para eso vamos a estar citando el capítulo 6, versículo 33 al 35 del libro de los jueces, amén, aleluya, donde pues todos los jueces pues que Dios llamó, aleluya. Jueces capítulo 6, versículo 33 al 35, y la palabra del Señor leemos orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los ebiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a hacer a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles, aleluya. Pues Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, glorifícate en una manera grande y poderosa, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, que ha de traer, Padre Celestial, avivamiento en el nombre de Jesús, no importando la distancia, aleluya, ni tampoco pues lo que es conocimiento, aleluya, pues humano, ideología humana, sino que ha de ser la obra transformadora para tu gloria en el nombre maravilloso de Jesús. A lo que vemos pues un poco retrospectivamente, aleluya, lo que es pues el contexto de los libros pues de los jueces, los llamados a los jueces, pues fue entonces desde que bueno Dios pues después de 430 años de esclavitud en Egipto, pues vemos, aleluya, lo que empieza pues los israelitas a clamar a Dios, pues Dios envía a un hombre pues a sacarlos del yugo de la esclavitud de Egipto, pues y vemos a Moisés, pues vemos ahí que ellos pues entonces pues habían visto la mano de Dios. Ellos cruzaron lo que es el mar rojo, aleluya, cómo se partió en dos Moisés con la vara, aleluya. Ellos habían visto en el desierto, aleluya, habían caminado, aleluya, por durante muchos años, aleluya, y pues dice que pues había pues columna de fuego de noche, aleluya, y una nube de día que los dirigía, que los guiaba a una tierra prometida en la cual fluía leche y miel. Y vemos que Moisés pues no pudo entrar pues a lo que es el pueblo de Israel, a la tierra prometida, pero lo entró su sucesor Josué. Por Moisés, por ciertas desobediencias, que él golpeó la roca cuando Dios le había dicho que le hablase, eso no le permitió entrar a lo que es la tierra prometida. Ya habían pasado los años, la conquistaron, la repartieron entre las tribus, aleluya, la tierra que fluía leche y miel. Y pues vemos que pues después de mucho tiempo pues el pueblo de Israel había sido cautivo, pues Moisés más de 400 años, pues, y vemos que en el pueblo en el Salmo 139 dice el salmista David: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas sin faltar ninguna de ellas. Cuán hermoso me son, oh Dios, tus pensamientos, aleluya, porque Dios antes de la fundación del mundo ya tenía un plan, aleluya, sobre la vida de cada uno de todos nosotros, un propósito, aleluya, en el cual pues quiere, aleluya, ejecutar aquí en la tierra sobre nuestra vida, aleluya. Y pues vemos que el pueblo de Israel pues se había desviado de Dios después de los 40 años, aleluya, que había muerto Josué, aleluya, que había entregado hacia repartido la tierra prometida, aleluya. Entonces vemos que después de esos años, pues otra vez dice que los madianitas y los amalecitas se habían multiplicado, aleluya, en multitud. Y fíjense que hay cosas que ellos ya lo habían derrotado con Moisés. En el capítulo Números, capítulo 22, pues vemos que como los moabitas
Madián, pues Balac a través del rey que era Balac, pues dice que el pueblo de Israel iba conquistando, o sea, ya iba a pasar el Jordán para conquistar todo lo que era la tierra prometida, porque ahí estaban todos estos grupos, aleluya, todas estas tribus, los amorreos, los jebuseos, aleluya, todas estas tribus que paganas, idólatras. Entonces toda esa tierra, pues Dios se la iba a entregar al pueblo de Israel. Y vemos que en el Números capítulo 22, pues Balac, pues era el rey de Moab, y pues el pueblo de Israel iba conquistando, aleluya, todo lo que Dios le había prometido, ¿no? Entonces ahí pues, hay una historia de Balaam, que era el profeta de los gentiles, un profeta vidente, aleluya, y que Balac lo llama para que vaya a maldecir al pueblo de Israel, aleluya, y pues Dios no le permite que lo maldiga al pueblo de Israel, porque le dijo, ese pueblo es mío, no vayas, aleluya. Después pasó un tiempo, Balac le envió con personas de más honores, aleluya, y pues Balaam pues lo convenció el dinero. Y hizo, o sea que iba, dice, en camino de muerte, cuando Dios le había dicho que no fuera. Después, cuando llegó con personas de más alto rango, de más honores, quizás con más regalos, pues a Balaam le llamó la atención el dinero y fue, aleluya, pues y aunque Dios no le permitió maldecir al pueblo de Israel, o sea, esta palabra no la podemos venderla. Y fíjense que una de las cosas que Dios ha confiado sobre nuestra vida es la palabra de Dios. La Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Y también debemos de cuidarla, aleluya. También debemos de nosotros también tenemos, aleluya, somos los guardianes, aleluya, en el cual pues también nosotros somos los responsables, aleluya, también de que la palabra del Señor, aleluya, la prediquemos, la enseñemos y también pues la defendamos, aleluya. ¿Por qué? Porque es esta palabra la que le trae salvación hacia el hombre. Y Balaam vendió sus principios por el dinero, aleluya. Aunque Dios no le permitió, dice que hizo que las hijas del pueblo de Israel pues se juntaran o hicieron convenio, aleluya, en matrimonio con las hijas con los hijos de Moab, con las hijas de Moab. Y cuando Dios le había dicho que el yugo desigual, aleluya, pues no lo aprueba Dios, aleluya. Y vemos que entonces a causa de eso pues Moisés trae venganza en el capítulo 31, pues de lo que es el libro Números. Y mire cómo terminó Balaam, el gran profeta vidente, a cuchillada murió, o sea, murió a espada, aleluya, porque él actuó mal, aleluya, vendió sus principios, aleluya, comprometió la palabra, y eso le conllevó a esa muerte de Balaam. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y mi salvación, dice Jehová, de mí vendrá. No viene de un hombre, no viene de una institución, no viene de un líder. La salvación viene de Dios, porque Él fue el que pagó un precio a través de Jesús aquí en la tierra, y Él es el que la da, el autor, que es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Los amalecitas también en Éxodo capítulo 17, verso 8, también cuando vemos que Moisés iba a conquistar la tierra prometida, le hicieron frente, y pues Araón y Ur pues sostenían los brazos de Moisés. Y dice que cuando los brazos decaían, el pueblo iba perdiendo la batalla, pero cuando ellos le levantaron los brazos, el pueblo, aleluya, pues ganó la batalla. Israel prevaleció contra Madián. Pero con el pasar del tiempo, Moab y Madián se multiplicaron como la arena del mar, y se unieron. Mire qué uniones, aleluya, para hacer el mal, aleluya. En la unidad está la fuerza, aleluya, y muchas veces el enemigo se une, aleluya, ciertos pues grupos, aleluya, con un propósito de hacer lo mal, y mire, aquí se unieron, ya se habían reproducido, dice, como la arena del mar, y se unieron. ¿Para qué? Para otra vez hacerle frente hacia Israel, aleluya. Y años Israel, después de 40 años de conquista, tenía en la tierra prometida, pues hizo lo malo a Dios, y Dios los entregó. Jueces capítulo 5, versículo 31, y fueron otra vez oprimidos por medio de los madianitas y también los amalecitas. O sea que cuando empezaron a hacer lo malo, era cuando se alejaron de Dios, alcanzaron la tierra prometida, pero conforme los años, aleluya, fueron pues siguiéndose detrás de ídolos, fueron cambiando los principios, fueron cambiando los valores,
idolatradores, y eso a que Dios los dejara, a que Dios los entregara a la idolatría o a sus enemigos, aleluya. Eso, cuando Israel tuvo fertilidad, abundancia, se fue detrás de los ídolos. Hay muchos hombres en la vida exitosos debido a que no paran de pecar. Todo se pierde para que lo representativamente parece nada, al que lo alcance todo, pero tarde o temprano se pierde, porque en esta vida nada es para siempre, todo es pasajero, todo tiene fecha de caducidad. Madián era un pueblo que moraba en el desierto y ellos dominaron a Israel debido al efectivo uso de los camellos. Está claro que el debido uso de la bestia angular imponía temor en los corazones de los israelitas. Durante una larga temporada lo humillaron, lo empobrecieron y el ser dominados por el poder opresor, finalmente clamaron a Jehová. La oración fue su último recurso en lugar de ser el primer recurso, aleluya. Muchas veces acudimos a ciertas cosas, aleluya, y dejamos lo último, la oración, aleluya, cuando debe ser nuestro primer recurso, aleluya, cuando tenemos circunstancias, dificultades, aleluya, cuando los terrenos áridos, aleluya, pues llegan hacia nuestra vida, aleluya. Ese es lo principal, que debemos ir hacia la oración, hacia la comunión con el Padre, la comunión con Dios. Nada no los puede resolver los problemas otro ser humano, un hermano, un líder, aleluya, sino que lo principal debe ser Dios. A la oración del justo, dice, puede mucho. Israel pensaba que el problema eran los madianitas, pero el problema era Israel. Pero es parte de la naturaleza humana, es culpar a los demás, aleluya. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua viva, que a su tiempo da fruto, su hoja no cae, dice, y todo lo que hace prosperará. Pero ahora el pueblo de Israel era oprimido por el pueblo de Madián, e hicieron cuevas y cavernas en lugares fortificados, aleluya. O sea, que se escondieron, aleluya. Cuando no hay muchas veces que dejamos hacia Dios, aleluya, que nos alejamos de Dios, aleluya, nos convertimos en fugitivos, aleluya, y huimos, aleluya, nos escondemos, aleluya, y retrocedemos. Y así le pasó al pueblo de Israel. Y sucedía, dice, que en el tiempo de la cosecha venían para robar lo que Israel había sembrado. Los amalecitas y los madianitas eran pueblos innumerables, y todo que Israel producía, ganado, eso hace el pecado, nos roba todo aquello en lo que hemos trabajado, aleluya. Eso es lo que hace el pecado, aleluya, nos quita, nos roba, y eso dice el plan de Satanás. Juan 10:10 dice: Satanás vino para robar, para destruir y para matar. O sea, el enemigo, aleluya, siempre quiere quitarnos la bendición de Dios. O sea, que Israel vivía de las migajas o de las obras, aleluya, porque ellos, los madritas y amalecitas, venían cuando la cosecha, aleluya, y se llevaban todo. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El ángel de Jehová pues se le presenta a Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Usualmente el trigo se sacudía en un lugar alto, una colina en la cima, y donde el viento pues se llevaba lo que es la paja. Pero Gedeón, a causa del temor, del miedo que tenía, pues lo estaba sacudiendo en un lagar, en un hoyo, y el trigo pues para poder esconderlo de los madianitas. Esto era difícil, ya que el trigo era sacudido en espacios abiertos en la cima de una colina, para que la brisa se llevara la paja, y no sacudido en un lagar. Y pues el ángel de Jehová se le aparece y le dice el llamado hacia Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado
y valiente. Mire cómo Dios, aleluya, ve las cosas. Muchas veces las imposibilidades, muchas veces que nosotros tenemos los obstáculos, aleluya, Dios ve más allá, aleluya, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, aleluya, a lo que nosotros podemos hacer, aleluya, mediante Él, o en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Por eso no podemos ver los obstáculos, no podemos ver las circunstancias, tenemos que ver mucho más allá a través de las ópticas de Dios, aleluya, para que Él nos muestre el camino hacia donde nosotros podemos llegar, o lo que nosotros podemos, o Él puede hacer a través de nosotros. Y el ángel dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En los llamados de Dios han sido siempre sobre personas ocupadas. David pues estaba apacentando las ovejas de su padre, aleluya. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Eliseo pues araba con 12 yuntas de bueyes. Los apóstoles pues estaban pescando, otros estaban remendando redes, pero todos estaban haciendo un labor, todos estaban ocupados. El trabajo fue constituido por Dios a través de la desobediencia del hombre, aleluya. Y pues Jueces capítulo 6, versículo 14 al 16 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve y con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre, aleluya. O sea, Dios le dijo: con esa fuerza vencerás a los madianitas y a los amalecitas. Pero entonces Gedeón empezó a ver retroactivamente, aleluya, hacia atrás, de dónde él venía y de dónde, pues, quién era su familia, aleluya. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, pues toda potestad me es dada en el cielo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, una declaración, aleluya, en el que Dios ve, aleluya, nuestras capacidades, en el que Dios ve lo que podemos nosotros ir a hacer con el respaldo de Él, aleluya. Pero muchas veces dudamos, muchas veces nos estancamos, y cuando vemos retroactivamente hacia atrás de dónde venimos, quizás de una cultura pues no muy educada, aleluya, o quizás de un lugar, aleluya, en que prácticamente viene siendo pues los lugares más remotos, aleluya, de nuestros países, aleluya. Entonces nosotros empezamos a ver a lo que quizás no podemos llegar a nada ni hacer nada para el Señor. ¿Con qué salvaré yo a Israel? O sea, eso es lo que Gedeón, la excusa que él puso, aleluya. No importa, aleluya, de dónde nosotros venimos, a lo que importa es hacia dónde vamos, y si le creemos es hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer en las manos de Dios. Gedeón tenía la fuerza de la humildad, Gedeón tenía la fuerza del conocimiento, tenía la fuerza del hombre espiritual, Gedeón tenía la fuerza de aprender, tenía la fuerza para seguir adelante, pero él no podía ver a sí mismo que Dios podía hacer cosas grandes a través de él, aleluya. Si nosotros queremos, aleluya, complacer, aleluya, al hombre, pues no vamos a hacer nada en esta vida. Si nosotros buscamos la aprobación de la sociedad, no llegaremos a ningún lugar, aleluya. Pero si nosotros, aleluya, creemos, aleluya, que no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos y a quién le creemos, y quién pues es el respaldo nuestro, podemos hacer cosas poderosas y dejar huellas imborrables en la historia del cristianismo en esta sociedad. Gedeón pertenecía a la familia de los Ebiezeritas, una de las familias más antiguas, también de una de las familias más pobres de las tribus de Israel, y eso le ponía a pensar, y aún él era el último de los hijos, porque la bendición pues caía, aleluya, sobre el primogénito, y aún él era el último, aleluya, pero Dios lo estaba llamando, Dios lo quería usar, Dios quería glorificarse a través de este hombre, siervo humilde, aleluya. Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel, aleluya? Él tenía un concepto muy humilde de sí mismo, insignificante, del clan más pequeño de su tribu, y que él era el menor de la familia. Él no se creía que él podía hacer cosas grandes, aleluya.
para Dios, aleluya. Pues Israel se había ido de Baal, que Baal significaba la fertilidad, y Acera, que eso significaba para ellos pues el amor, aleluya. Entonces vemos que la primera encomienda pues que le da Dios, Jehová le dice, pues derribarás todas las estatuas, toda la idolatría, aleluya, todas imágenes de Baal y de Acera, aleluya. Y como Gedeón pues, aleluya, aunque con temor, aunque con miedo, aleluya, pero muchas veces debemos de obedecer hacia Dios, a lo que Dios me está llamando, hacia donde Dios me está enviando, a lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Y eso pues tenemos de buscar la dirección, aleluya. No es solo siempre, aleluya, pues ir a sentarse a cuatro bancas, sino ver el propósito con el cual Dios me llamó y con el cual Dios, aleluya, pues me tiene aquí en la tierra, en el cual Dios me quiere usar para su gloria. Y pues aunque fue, dice, de noche, pues hizo, aleluya, lo que pues Jehová le mandó a hacer, aleluya. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas pues os serán añadidas. Y Jueces capítulo 6, versículo 33 dice pues, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron a uno. O sea que hasta que el espíritu pues tomó hacia Gedeón, pues tocó el cuerno, pues y hubo una pues en lo que se unieron, llegaron todos los de su tribu. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre ciertas personas específicas, para razones específicas, usualmente para liderazgo con poder divino. Bajo el nuevo pacto en el Antiguo Testamento venía sobre reyes, sacerdotes, jueces y profetas, pero bajo el nuevo pacto un derramamiento, aleluya, amplio y generoso es prometido. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, y Hechos capítulo 2, versículo 17 y 18 dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y sobre mi siervo y sobre mi sierva más unción y más poder, el Espíritu Santo, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, aleluya. Y pues Gedeón al sonar el cuerno con esa unción de arriba, dice que 32,000 hombres que vinieron de todas las tribus para la batalla y seguirle. Gedeón mostró que era débil y era una fe imperfecta, y pide una serie de señales para que ver que Dios confirmara el llamado que Dios le estaba haciendo, para confirmar el llamado que se iba a enfrentar a una multitud de opresores, que el ejército pues de los madianitas y amalecitas equivalía a 130,000 hombres guerreros. Y Dios pues le dice a Gedeón que 32,000 eran muchos, y lo lleva pues a un río y le muestra que los que iba a seleccionar, y solo pasaron la prueba 300 hombres, y con 300 hombres pues iba a derrotar a un ejército que más de 130,000 en el valle de Jezreel, aleluya. Con Dios todas las cosas son posibles, aleluya. Dice la Biblia que nuestras armas no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, aleluya. Y pues en el monte el valle de Jezreel, o el monte de Megido, pues donde se llevará la última batalla de Armagedón, donde es el pasado pues con 300 hombres. Lo increíble que cuando estamos en el orden, en la obediencia hacia Dios, en el plan divino de Dios, aleluya, todas las cosas, aleluya, son posibles, aleluya, y podemos alcanzar victoria en Dios, aleluya, victorias grandes, aleluya, cuando nosotros le creemos hacia Él. Cosas que para el hombre parecen imposibles, para Dios todas las cosas son posibles, aleluya. Con 300 hombres derrotó a un ejército de 130,000 hombres, aleluya. Eso solamente lo puede hacer Dios, aleluya.
Cuando el hombre también, aleluya, pues, aleluya, quizás con miedo, aleluya, quizás muchas veces con dificultades, pero que le crea caminar y a seguir por adelante por una palabra que Dios proclamó sobre nuestra vida, aleluya. Entonces nosotros nos hacemos poderosos, indestructibles, porque caminamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, aleluya. En Jezreel, en lo que es Armagedón o el monte Megido, donde se ha llevado una serie de batallas y donde se va a dar la última batalla de Armagedón, donde muchos pues alcanzaron victoria del pueblo de Israel, pero donde muchos también cayeron, perdieron, que desobedecieron a Dios. Acab, aleluya, murió en el monte Megido, aleluya, por mano enemiga, murió allí. Josías también murió en el monte Megido por mano del rey Necao de Egipto. Pero Gedeón con 300 hombres derrotó un ejército de 130,000 hombres, y donde Jesucristo tendrá la victoria sobre los ejércitos y reyes de la tierra, aleluya. La última batalla de Armagedón va a ser en monte de Megido, aleluya, un valle grande, aleluya, en donde pues dice que ahí culmina pues Jesucristo con la supuesta tercera guerra mundial, pues que ahí reúne todos los reyes, los ejércitos de los reyes del oriente, aleluya, y por donde venimos con el rey de reyes, señor de señores, aleluya, en caballos, aleluya, con el ejército del cielo, los que nos fuimos para las bodas del Cordero, y venimos pues con él, aleluya, al frente, aleluya, pues a tener la victoria más grande sobre la humanidad y sobre los ejércitos y reyes, aleluya, de esta tierra. Gedeón pues aparece en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, en los héroes de la fe, aleluya, en lo cual pues Gedeón dejó una huella, aleluya, imborrable en la historia de Israel, que se creía humilde, que se creía que no podía hacer nada, aleluya, porque venía de una tribu, aleluya, en el cual pues era pobre, aleluya, y él ni era siquiera el primero, el primogénito, sino el último. Pero no, Dios lo llamó porque Dios sabía, Dios quería hacer cosas poderosas, aleluya, sobre Gedeón. Los llamados no son, aleluya, para satisfacer o conforme pues a lo que el ser humano quiere, aleluya, sino es conforme, aleluya, a la soberanía de Dios, aleluya. Y si Dios lo está llamando, pues obedecer, aleluya, pues nos trae, aleluya, a hacer cosas grandes para el Señor, aleluya. Gedeón, pues el llamado de Gedeón. Dios te bendiga, y pues no importa de dónde nosotros venimos, aleluya, de quizás no tenemos un apellido, aleluya, reconocido dentro de la sociedad, aleluya, pero si Dios los llama es para algo grande y algo poderoso, para un llamado eterno, aleluya. Dios te bendiga, y pues gracias siempre por su sintonía y gracias por su atención, y hasta la próxima.